11. Vencer los obstáculos insuperables en oración. Dios me ha llenado de compasión por las personas que comienzan con mucho ánimo su compromiso de orar en el Espíritu, pero luego llegan a una situación difícil y dejan de orar antes de entrar en la gloria que está del otro lado. Una situación difícil es una meseta espiritual o un lugar seco que generalmente aparece justo antes de que Dios esté listo para llevarte a un lugar más alto en su espíritu. Quiero ayudarte a entender la naturaleza de una situación difícil porque hay mucho esperándote en el reino de Dios, si perseveras en la oración. Tendrás que superar muchas situaciones difíciles si tienes planeado perseverar en la oración, siendo lo primero la tentación de dejar de orar. El diablo tratará de crear cualquier cosa para sacarte de la oración. Pero si el enemigo no tiene éxito con eso, no se dará por vencido. En lugar de rendirse, lo intentará desde un nuevo ángulo. Él tratará de engañarte para que no llegues a un lugar más alto en Dios. No obstante, persevera en la oración y eventualmente llegarás al lugar donde tendrás tanta hambre de Dios que no tendrás que obligarte a ti mismo a orar. Será el deseo de tu corazón, querrás hacer lo que sea necesario para acercarte a Él. Yo conozco acerca de esas situaciones difíciles por experiencia personal. Día tras día, durante mi primer año de ministerio, pasé bastante tiempo orando en lenguas. Era demasiado terco para desistir, aunque había momentos en los que cada célula en mi cuerpo se resistía. Debo admitir que me era difícil entender por qué algo que se suponía era tan edificante, se hacía tan difícil para perseverar. Pero desde entonces, he llegado a entender la razón por la que tantas personas que empiezan a orar en lenguas, con tanto fervor, a veces se sienten desanimadas y se dan por vencidas. El legalismo y la condenación no vienen de Dios. La primera razón, como ya discutimos anteriormente, es que las personas siempre buscan cambios espectaculares en sus circunstancias exteriores y se pierden el milagroso trabajo del Espíritu Santo que toma lugar en su interior. Otra razón es que muchas personas ven a la oración como algo que tienen que hacer para evitar la condenación, en lugar de verlo como un tiempo de bendición y comunión con el Padre que nos brinda cambios eternos. Como verás, el ser humano es propenso al legalismo. No hay nada que al diablo le guste más que imponer sobre una persona reglas legalistas. Cuando la persona encuentra difícil seguir esas reglas, su confianza de que Dios obrará en su vida es grandemente debilitada. Déjame darte un ejemplo clásico. Cuando una persona finalmente se dispone a orar 1 hora por la mañana, lo hace como un soldado marchando a la guerra. Tiene esa mirada en los ojos que dice: más vale que nadie intente detenerme. Pero todo lo que tiene que hacer es perderse 1 o 2 mañanas de orar y el diablo estará ahí para decirle: ya lo arruinaste. Eso es lo que me pasó a mí durante mi primer año de oración en lenguas. La primera situación difícil de que enfrenté fue permanecer en la oración. Mi naturaleza carnal se manifestaba y dejaba de orar por un tiempo. Entonces el diablo me condenaba porque no me había reportado a la oración firme como un soldado cada día a la hora cierta. ¿Por qué puede el diablo condenarnos de esa forma? Porque en nuestra mente natural estamos convencidos de que nuestro esfuerzo físico de llenar un cierto volumen de espacio, en un cierto lugar y a una determinada hora, le agrada a Dios. Pero Dios no te califica basado en el número de días que has pasado orando en lenguas el mes pasado. Solo le interesa el cambio que ha tomado lugar en tu vida. Ahora, por favor no me malinterpretes, la disciplina y la determinación son ingredientes esenciales para una vida santificada. Pero si fundamentas tu relación con Dios en el hecho de que hayas honorado el día anterior, perderás el objetivo. Dios no te abofetea condenándote, ni te quita su unción porque has perdido 2 días de oración. Él se deleita con los tiempos de comunión que tú le des. Él quiere estar contigo en los cambios que ocurran en tu vida, ha aumentado la unción sobre ti en cada nueva etapa. Yo aprendí que Dios se relaciona con nosotros de acuerdo a los cambios que suceden en nuestra vida a través de la oración. Cuanto más cambiemos, mayor será nuestra relación con Él. Él no está interesado en el legalismo que nos lleva a reportarnos a orar a una determinada hora. La oración nunca se constituyó como una obligación, sino como un tiempo valioso de transformación y relacionamiento. Enamórate de la oración. Así que, para que tú y yo disfrutemos de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, debemos enamorarnos de la oración.
Pero no podemos hacer eso hasta que entendamos que Dios no se disgusta con nosotros por todas veces que nuestras buenas intenciones fallaron, cuando nos dispusimos a orar pero fallamos en perseverar. Cuando recién me convertí en cristiano, el solo hecho de saber que debía orar no era suficiente. No me conformaba en escuchar a los predicadores decirme que la oración era mi obligación. Sintiéndome avergonzado y condenado por mi falta de oración tampoco me ayudó. Solo el entendimiento de la naturaleza de Dios y enamorarme de la oración fue lo suficiente para llevarme a orar en lenguas para mi edificación personal. Así que permíteme ayudarte a entender lo que te llevará a superar ese obstáculo donde muchos fallan en la oración, y llegar al lugar en tu camino espiritual donde Dios pueda abundantemente derramar sus bendiciones sobre ti. Yo deseo que tú te enamores de la oración, no como una obligación legalista, ni porque te sientas condenado si no lo haces, sino porque es el camino que te lleva a compartir momentos especiales de comunión con tu Padre Celestial, que cambiarán tu vida para siempre. ¿De dónde vienen las situaciones difíciles? Podemos desilusionarnos cuando nos entregamos fielmente a la oración y luego parece como que Dios no ha hecho nada para responder a nuestras oraciones. Pero la verdad es que Dios es incapaz de defraudarnos. La desilusión ocurre cuando no entendemos cómo Dios responde a los misterios que hablamos en lenguas. Así que dejamos de orar antes que Él manifieste su poder en nuestras circunstancias externas. En diferentes oportunidades, muchos de mis amigos cayeron en esa trampa. Quedaban muy emocionados después de escuchar el mensaje sobre orar en el Espíritu Santo, y se edificaban en su santísima fe. Y luego como resultado pasaban largas horas orando todos los días. Pero después de unos pocos meses haciendo este tipo de oración, se les presentaba una situación difícil. En lugar de ver a Dios obrar milagrosamente en sus circunstancias, sacándolos de las deudas, sanando sus cuerpos y así sucesivamente, parecía que ocurría lo opuesto. Muchos de ellos entraban en crisis y sus emociones se descontrolaban. Otros sentían emociones de desesperación. Otros manifestaban un aspecto extraño de su personalidad. Consecuentemente, muchas de estas personas llegaron a dar una imagen negativa al orar en lenguas. Otros empezaban a menoscabar la importancia de las lenguas predicando contra ellas. Cuando el proceso de edificación saca a la luz las obras de la carne que están ocultas, no solamente ilumina aquellas cosas que quieres deshacerte, sino también aquellas que no quieres deshacerte. El Espíritu Santo sacará a la luz los obstáculos espirituales que están en la oscuridad y te los enseñará para que puedas entender con más claridad, con lo que estás lidiando. Durante ese tiempo es posible que tus emociones puedan descontrolarse. En la medida que va incrementando la intensidad de la luz de edificación, el Espíritu Santo comienza a descubrir algunas de las situaciones más difíciles que tienes para lidiar, tales como la falta de perdón y el egoísmo. Cuando la obra del Espíritu Santo llega a ese punto, algunas personas dejan de orar, porque cada vez que se ponen a orar, las emociones negativas se vuelven más fuertes, inundándolos con tal ímpetu que los deja turbados. El diablo usará esas emociones y todo lo demás en su poder para apartarlos de la oración, lanzando dardos ardientes de incredulidad, derrota y decepción en sus mentes de una forma constante y continua. En vez de sentirse mejor al orar, estas personas se sienten peor. Así que al día siguiente, cuando llega el momento de orar, comienzan a sentir sentimientos contrarios a la oración. Sus emociones se rebelan contra la oración en lenguas y piensan: si orar en lenguas es tan beneficioso, ¿por qué me siento de la manera que me siento? ¿En qué me beneficia esto? No estoy mejor que los demás. Muchas veces lo que realmente buscamos es una fórmula mágica que hará que Dios cambie todo lo que está a nuestro alrededor. Somos nosotros los que necesitamos cambiar. Pero queremos que Dios nos utilice tal como somos. Pasando al otro lado. Pero una persona puede superar y atravesar esta situación difícil si persevera en fe y oración. Las emociones de falta de perdón, egoísmo y así sucesivamente, se volverán tan fuertes que serán difíciles de ignorar. Cuando la persona finalmente reconoce cuán feas son estas obras de la carne, el poder del Espíritu Santo le dará la fuerza interior para lidiar con ellas. Ese reconocimiento lo llevará a un verdadero arrepentimiento que lleva a la mortificación, la victoria y la libertad. Yo casi caí en la misma trampa que mis amigos cayeron cuando me enfrenté ante aquella situación difícil en mi primer año de ministerio a tiempo completo. Pero en aquel tiempo recién me había convertido en un ávido hombre de fe, así que mi actitud hacia todas las cosas se podría resumir en una frase si la palabra lo dice: yo lo creo. Estaba determinado a no ser movido por lo que veía,
Oía o sentía sino solamente por lo que decía la palabra. Y si la palabra decía que cuando oro en lenguas desconocidas me edifico a mí mismo, signo de exclamación abierta, alabado sea Dios, eso era lo que iba a hacer. Cuando atravesaba aquella situación difícil, me di cuenta que algunos de mis temores pasados e inseguridades que solían controlar mi vida se habían ido. Por ejemplo, el temor a la escasez había sido crucificado. Ya no me atormentaba con pensamientos tales como, ahora estoy en el ministerio a tiempo completo. Tengo 3 hijos pequeños y ningún lugar donde predicar. Dios mío, ¿de dónde vendrá el dinero? A través de la oración en lenguas, ese temor murió, superé las situaciones difíciles y entré a un lugar de paz. Sabía que dentro de mi espíritu existía el Dios que me supliría todas mis necesidades. Fe para recibir, fe para mortificar. Ahora, no te engañes, se requiere fe para perseverar y atravesar situaciones difíciles y hacer morir tu carne. La misma fe que te lleva a elevarte en esta vida para alcanzar lo que el mundo estima como éxito, debe ser ejercitada para morir al mundo y a la carne, con el fin de ser usados por Dios. Después de asimilar el mensaje de fe, para la primera cosa que la usé fue para alcanzar bendiciones materiales. Hasta entonces, siempre había vivido en la pobreza y quería un automóvil nuevo y una casa nueva. Así que en un año, Dios me dio 2 automóviles nuevos y una casa rodante, todo pagado. A Dios no le molestó hacer eso por mí. Él sabía que aunque yo estaba preocupado principalmente por las cosas que confortan el cuerpo en ese momento, un día me consternaría por el nacimiento espiritual de una ciudad. Y el día llegó cuando utilicé la misma fe que había usado para apropiarme de las bendiciones, y la reenfoqué en mi propia vida para alcanzar una completa mortificación. Utilizo este ejemplo como una ilustración. Cuando uno de mis hijos tenía 8 años se acercó y me dijo, «Papá, ¿me comprarías una pistola de aire comprimido?» ¿Piensas que tomé al niñito de la solapa de su camisa y le comencé a bofetear su cara, mientras le gritaba? «Escúchame, criaturita carnal, ¿cuándo te volverás una persona valiosa en vez de ser la vergüenza de la familia?» No lo hice. Le compré la pistola de aire comprimido, entonces tuve que enseñarle a tirar al árbol y no a los vidrios de la ventana del vecino. De la misma forma, Dios tampoco me abofeteó porque le pedí un automóvil nuevo. Me lo dio de buena gana, porque tenía fe que un día yo usaría la misma fe primero para mortificar mi carne, y después para ganar ciudades para el reino. Jesús mismo dijo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Y a propósito, me llevó más fe para hacer morir las obras de la carne que lo que me tomó para creer por un auto nuevo. La mujer que heredó millones, pero perdió su testimonio. Por más difícil que pueda ser la perseverancia en la oración, en medio de las situaciones difíciles y para que Dios complete el proceso de purificación, puedo garantizarte que vale la pena. Dios envió al Espíritu Santo para iluminar y fortalecer tu espíritu humano nacido de nuevo y hacer morir las obras de la carne que te impiden caminar con Él. Pero aunque no permitas que el Espíritu Santo exponga las cosas que están ocultas en la oscuridad, tarde o temprano igual serán reveladas. Por ejemplo, un día un hombre me contó la historia de una mujer pentecostal que siempre se sentaba en el primer banco de la iglesia. Ella alababa a Dios y gritaba con júbilo junto a todos. El esposo de esta mujer era un multimillonario inconverso. Cuando ella iba a la iglesia, él la encerraba y algunas veces la golpeaba. No obstante, siempre que las puertas de la iglesia estuvieran abiertas, ella venía sin importarle lo que su esposo le haría después. Ella era una mujer fiel. Un día su esposo murió, y ella heredó toda su fortuna. Poco después de la muerte de su marido, los automóviles de esta mujer se volvían más largos y su asistencia a la iglesia se hacía más corta. Muy pronto ella fue de sentarse en la primera fila, al medio y luego al final. Finalmente, solo venía a ocasiones especiales. Y para entonces el único poder bajo el cual ella caía, era solamente el peso de las joyas de oro que llevaba encima. Alguien dijo: hubiera sido mejor que la mujer no hubiera heredado el dinero. Incorrecto. Lo único que hizo el dinero fue exponer a la vista algo que ya existía en ella, oculto en la oscuridad. El dinero no es lo malo es el amor al dinero. Si esta mujer no hubiera heredado el dinero, alguna otra cosa se hubiera encargado de sacar a luz lo que había oculto dentro de ella. Esta es la razón por la que Jesús dijo: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Marcos 4:18.
Las semillas de los espinos existían en el campo antes de que la palabra fuera sembrada. Cuando la semilla de la palabra vino en contacto con la tierra, los cuidados de la vida y el engaño de las riquezas, las semillas de espinos ya residentes en el campo, brotaron, y se envolvieron alrededor de la prosperidad de Dios, y lograron ahogar la semilla que nacía a través de un estilo de vida egoísta, para así neutralizar la palabra. Versículo 19. ¿Cómo sabrás? Uno no entra en un sótano sucio, enciende la luz y dice, pero mira la suciedad que trajo esta luz. No, la suciedad ya estaba ahí, la luz solo la expuso. En el caso de la mujer, el potencial de correr tras el dinero ya estaba ahí. El dinero solo expuso el problema. El exponer las obras de la carne con el propósito de purificación es supuestamente el trabajo del Espíritu Santo. Jesús dijo, a todo aquel que llevare fruto, lo limpiaré, y lo volveré a podar, y sacaré las ramas muertas. Juan 15, 2. Él nos estaba diciendo: yo limpiaré las semillas de espino del campo. Cuando la semilla de la palabra germine y tú comiences a prosperar en el reino, yo mantendré las semillas de espino lejos de tu planta para que no te puedan ahogar. Yo prefiero mucho más que el Espíritu Santo exponga mis debilidades antes que $1.000.000 las exponga. Prefiero entregarme al poder transformador del Espíritu Santo y ser purificado por la palabra. Quizás me preguntes, ¿te gustaría tener $1.000.000? No te mentiré. Sí que me gustaría. ¿Quisieras que el $1.000.000 sofocara la vida de Dios en ti? Claro que no. Esa es la razón por la que yo mismo me someto al proceso de purificación del Espíritu Santo. Prosperidad en la perspectiva correcta. La prosperidad es un tema relevante e importante en nuestras vidas. Dios quiere que prosperemos. Cuando somos bebitos cristianos, Dios nos palmea, nos cambia los pañales y nos da juguetes, pero debemos dejar que el Espíritu Santo nos ayude a crecer y que nos lleve a lugares más altos en Dios a través de la palabra, que derriba las fortalezas del alma haciéndonos libres. Según maduras en el Señor, tu fe se ajustará al hecho de que cuanto más utilices de lo que posees para el reino de Dios, darás a Dios una mayor libertad para hacerte abundar en riquezas materiales. A causa que vivo mi vida trabajando para el mundo venidero, Dios puede confiar dinero en mis manos. Y no se molesta si en el proceso uso una porción para mis necesidades personales. Puedo comprarle a mi hijo una caña de pescar, un vestido a mi esposa. Él no se molesta, porque sabe que mi enfoque está en los tesoros del cielo. Dios te purificará hasta que tengas este mismo enfoque a través de la mortificación. Y al final, después de que hayas perseverado en oración y te hayas sometido a su proceso de purificación, entonces serás rico tanto en almas como en bienes materiales. Muchas personas desean ser ricas, pero quieren que sus riquezas crezcan entre los espinos. No entienden que la verdadera prosperidad debe estar basada en el proceso de purificación de Dios. Una persona puede confesar las promesas de Dios relativas a la prosperidad hasta que se vuelva verde, pero si es alguien que causa contiendas y ahoga a las personas, entonces Dios no le hablará en el lugar secreto de su corazón sobre las buenas oportunidades que él tiene. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que esa persona no será capaz de utilizar el dinero para su gloria. Entonces, ¿se molesta Dios porque usas un anillo de oro? Claro que no, siempre que también uses tu fe para añadir almas a su reino. La parábola de la hermana Bocio. Dios no quiere que seas pobre y Dios no quiere que estés enfermo. De hecho, no hay ninguna condenación de la cual Jesús no te haya liberado en tu vida, si andas conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive dentro de ti para ayudarte a mortificar las obras de la carne. En realidad, te ayudará a hacer morir todas las obras de la carne de las que Jesús te hizo libre. El Espíritu Santo ha sido enviado para fortalecerte en tus debilidades, así que Él se presenta con un lenguaje sobrenatural para interceder por ti. Y mientras estás aprendiendo a superar las situaciones difíciles y a perseverar en oración, Él te ayuda a dejar atrás la pobreza, la enfermedad, y cualquier atadura carnal. Quiero compartir contigo una parábola que inventé para ayudar a las personas a comprender cómo el Espíritu Santo puede ayudarte a ganar la victoria a través de la oración en lenguas. Esta parábola representa a cada persona que alguna vez ha tratado de recibir su sanidad, o cualquier otro milagro prometido en la palabra de Dios, pero que no la recibió. He armado esta parábola de varias historias que he recopilado de distintas personas que fallaron y todas están incluidas en esta parábola que he nombrado la hermana Bocio. Si la hermana Bocio pudo recibir su sanidad, tú también puedes ser sanado. Estaba sentado en mi oficina,
Recibí una llamada telefónica. Hola, ¿es usted el hermano Robertson?, pregunta la mujer. Sí, yo soy, respondo. Escuché que Dios lo usa para sanidad. Sí, señora. ¿Podría yo ir para que ore por mí?, preguntó. Seguro, venga, le dije. Pronto tocan a mi puerta. Y respondo. Adelante. La puerta se abre, y veo una mujer parada en mi pasillo. Oh no, ella tiene un bocio, un tumor de 4 libras debajo de su barbilla. 4 libras. Casi parecía como si tuviera 2 cabezas. La mujer entra en la oficina. Hermano Robertson, dice ella, mi nombre es la hermana Bocio. Antes de orar por mí, quiero que sepa que han orado por mí los más grandes hombres de Dios y solamente he venido a ver qué es lo que puede hacer usted por mí. Le respondí, hermana Bocio, venga y siéntese, ¿puedo enseñarle algo? Ella asintió con la cabeza. Y entonces abro en Marcos 11, 24, y digo, hermana Bocio, mire aquí. Este verso dice, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¿Entiende lo que quiere decir? Sí, entiendo. Entonces le pregunto, hermana Bocio, ¿cuál es el motivo de su venida? Este verso dice, todo lo que pidieres creyendo, así que, ¿cuál es su pedido? Mi pedido es sanarme de este bocio. Está bien, le digo, ahora mire lo que este verso dice a continuación. En el momento que oremos, usted debe creer que está sana, y entonces será sana, aunque no sea ahora, la próxima semana o el año próximo, pero debe creer en el momento que oremos que está sana y lo estará. Así que, hermana Bocio, ¿cuándo va a creer que es sana? Le pregunté. Pues cuando se haya ido, tonto. Pero hermana Bocio, aquí dice que al orar usted debe creer que el bocio se fue, y entonces recibirá la sanidad. Quizá no vea manifestada la respuesta hasta el mes siguiente o el año siguiente, pero debe creer que lo reciba en el momento que oramos. Ahora hermana Bocio, ¿cuándo empezará a creer que su bocio se ha ido? ¿Quiere usted que yo mienta y diga que se fue cuando en realidad no es así?, me pregunta. No, hermana Bocio. Lea el verso otra vez. Todo lo que pidiere, ¿cuál es su petición? Ser sanada de mi bocio, pastor. Me contesta. Bien, entonces, la Biblia dice que usted debe creer en el momento que ora. Empiece a agradecerle a Dios que ha sido sanada hace 2000 años, por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. Empiece a agradecerle a Dios porque Él le ha oído y por lo tanto será sana. Ella pregunta, ¿usted me está diciendo que yo debería creer que estoy sana antes de verlo? Sí, hermana Bocio. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Hermana Bocio, usted no está mintiendo cuando dice que está sana. Simplemente está confesando lo que dice la palabra acerca de su problema. Entonces, ¿ahora entendé? Ella responde cautelosamente, creo que sí. Bien, entonces está lista para la oración. En el nombre de Jesús, Bocio, debes secarte desde la raíz, ahora. El poder de Dios toca a la hermana Bocio, y ella cae por el poder del Espíritu Santo. Después de media hora, se levanta del piso, y le pregunto si creía que estaba sana, y ella responde con un simple, sí, creí. Entonces le digo, pero el bocio aún sigue en su cuello. Ya no me importa, yo estoy en acuerdo con lo que dice la palabra, por lo tanto creo que estoy sana y recibiré lo que pedí. Hermana Bocio, le pregunté, ¿qué tal si alguien le dice oiga, ese bocio sigue ahí? ¿Qué le diría usted? Le diría que no estoy negando el hecho de que el bocio se encuentra en mi cuerpo, pero de acuerdo con la palabra de Dios, estoy negando su derecho de permanecer ahí. Por lo tanto estoy sana porque creo en la oración que oramos y recibí mi sanidad. Yo estoy sana en el nombre de Jesús y alabo sea Dios por eso. Le dije, vaya a su casa mujer, está sana. 3 meses más tarde, entro a mi iglesia, y la hermana Bocio está de pie en la parte de atrás del santuario y me doy cuenta que su bocio ya no pesa más 4 libras, signo de exclamación abierta, ahora pesaba 5. Y recordé las palabras de Jesús en Marcos 4, 15 cuando dijo que Satanás viene inmediatamente para robar la palabra. Así que camino hacia ella y le digo, ¿cómo está hermana Bocio? Estoy completa en él, dice con incertidumbre. El tono dudoso de su voz me dice que ella todavía está enfocada en las circunstancias en lugar de la palabra. Alabe al Señor, digo buscando una salida. Disculpe, tengo que ir a predicar. Después de 3 meses recibo una llamada de la hermana Bocio y me pregunta si podía atenderle. ¿Puedo preguntarle algo, hermano Robertson? Me dice sentándose enfrente de mi escritorio. ¿Esto realmente funciona para usted? Oh, sí, le contesto.
Entonces, ¿por qué no funciona para mí? Yo hice todo lo que me pidió que hiciera. Hermana Bocio, ¿ha estado confesando la palabra? Si lo he estado haciendo, ¿le ha estado agradeciendo a Dios por la sanidad? Sí, y el bocio me ha crecido. Hermana Bocio, yo he aprendido algo más de la palabra. ¿Haría usted algo más si yo se lo pidiera? Bueno, mejor lo hago, porque lo que me dijo que haga realmente no está funcionando. Hermana Bocio, ¿se levantaría una hora más temprano en la mañana a orar por una hora en el Espíritu Santo antes de ir a trabajar? Como verás, dentro de la hermana Bocio está el Espíritu Santo. Él sabe exactamente por qué ella no está siendo sanada y él quiere orar por ella con un fervor incontenible. Yo no conozco su problema, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Él fue enviado a ayudarla en sus debilidades. Ella pregunta, ¿me está diciendo que puede orar en el Espíritu Santo en cualquier momento que usted quiera? Mi denominación me enseñó que no puedo hacer eso. Hermana Bocio, eso es una mentira. Usted realmente puede. El único momento que oro en el Espíritu Santo es cuando estoy en el servicio y el poder de Dios se mueve con fuerza. Y oro un poco y muy pronto vienen las lenguas. Entonces le pregunto, ¿la única vez que usted ora en lenguas es cuando está llorando y se siente emocional? Sí, así es. Entonces espéreme aquí, hermana Bocio. Voy a conseguir un bate de béisbol. Le voy a dar un golpe para que usted llore y pueda orar en el Espíritu Santo. ¿Entiende a lo que me refiero? Hermana Bocio, le continúo explicando. Usted puede orar en lenguas para edificación personal a cualquier hora que quiera. Dios le dio ese don para ayudarle en sus debilidades. Así que temprano en la mañana, se levantará y orará de la siguiente manera: Padre, yo sé que no quieres que este bocio se quede en mí, pero me ha dejado inactiva, no sé cómo detenerlo. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Entonces empiece a hablar en lenguas, como desee hacerlo. Bueno, creo que lo voy a intentar, dice vacilante. Pasan 3 meses. Un día la veo en la parte de atrás del santuario y le pregunto, hermana Bocio, ¿puede decirme si ha notado alguna diferencia en su condición después de orar en lenguas? De hecho, sí puedo. ¿Qué es lo que siente? Bueno, siento como si tuviera la barbilla cansada, la garganta seca y la lengua cansada. Discúlpeme, hermana Bocio, tengo que ir a predicar. Después de 5 meses, entro caminando por la parte de atrás del santuario y ahí estaba la hermana Bocio. Hermano Robertson, venga aquí, dice ella. ¿Hay algo acerca de orar en el Espíritu Santo que cause paz y descanso? Claro que sí, hermana Bocio, le contesto. En Isaías 28, 11 y 12, Dios dijo a través del profeta Isaías, este es el reposo, este es el refrigerio, porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. Espere un minuto, ¿me quiere usted decir que orar en lenguas lo lleva a uno del agotamiento al descanso? Oh sí, hermana Bocio. Cuando los cuidados de esta vida la agoten, este es el descanso y el refrigerio, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua Él la llevará del agotamiento al descanso, mientras edifica en usted una superestructura en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermano Robertson, tengo que hacerle una confesión. Hágala, hermana Bocio. Yo solía tener mucho miedo, vivía temerosa de que un día mi marido se despierte y al levantar la sábana en vez de verme con un bocio de 5 libras debajo de mi barbilla, él viera solamente el gran bocio que me ha envuelto completamente, con mis pequeños brazos y piernas saliendo de él, y luego él me volviera a cubrir con las sábanas con gran disgusto. Vivía bajo ese miedo, pero ahora se ha ido. ¿Y hermano Robertson? Sí, hermana Bocio. De verdad estoy empezando a pensar que estoy sana. Oh, ¿y hermano Robertson? ¿Sí? ¿Es adictivo el hablar en lenguas? ¿Por qué me pregunta? Le dije. Porque ahora también estoy orando una hora en la noche. Siga adelante, hermana Bocio, después la veo. Pasa un mes más, y para ese tiempo había transcurrido un año desde que conocí a la hermana Bocio. Vengo caminando por la parte de atrás del santuario y otra vez, la hermana Bocio me llama. Hermano Robertson, ¿ha leído Marcos 11, 23 y 24? Hermana Bocio, le respondo, hace un año que yo le enseñé en detalle lo que esos versos dicen. Yo recuerdo que usted lo leyó para mí, hermano Robertson, pero, ¿por qué no me dijo lo que significaba? Pero lo hice, hermana Bocio. No, no creo que lo hizo. Sí, lo hice. Déjeme decirle algo, hermano Robertson, estoy sana. ¿Quiere saber por qué estoy sana? Porque yo creo estar sana. El Espíritu Santo me mostró que estoy sana. ¿Cree usted que estoy sana? Sí, hermana Bocio. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a la hermana Bocio?
Su ocio desapareció en una semana. Ella había aprendido por experiencia los beneficios de edificarse a sí misma a través del orar en lenguas. Mientras ella perseveraba en oración, el Espíritu Santo la ayudó en sus debilidades para dejar atrás la enfermedad y edificarse a sí misma en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo a través de la barbilla cansada, la garganta seca y la lengua cansada, y conquistando las situaciones difíciles. Los 3 niveles de santificación. Ahora discutiremos en más detalle el proceso de santificación que debemos continuar hasta su finalización si es que vamos a caminar en la plenitud del plan de Dios para nuestra vida. En su sabiduría, Dios venció a Satanás y a nuestra naturaleza carnal, privando nuestro intelecto de entender nuestro lenguaje de oración, para que el Espíritu Santo pudiese interceder por nosotros acerca de las áreas carnales en nuestra vida de las cuales no queremos deshacernos. Al interceder el Espíritu Santo por nosotros, nos purifica en 3 niveles: espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando empiezas a orar en lenguas, el proceso de santificación comienza inmediatamente, empezando por la contaminación de carne. Esto se refiere a cualquier vicio destructivo que es perjudicial al cuerpo, como beber bebida fuerte, fumar, mascar tabaco, etc. El Espíritu Santo te ayudará a deshacerte de esos malos hábitos. Luego, si perseveras orando, te dará conocimiento revelado que te ayudará en la santificación de tu alma. La contaminación del alma incluye tales cosas como el odio, contiendas, ambición egoísta, envidia, exaltación propia, manipulación, mentira y falta de perdón. No podrás mantenerte en tu lugar de oración por mucho tiempo sin que se vuelva imposible orar en lenguas. Tendrás que enfrentarte a esas fortalezas pecaminosas del alma. Una de 2 cosas ocurrirán: o dejarás de orar, o dejarás que esa nueva naturaleza fluya y remueva las ramas muertas de tu vida. Si sobrevives a las situaciones que el proceso de santificación puede desencadenar en la esfera de las emociones del alma, el Espíritu Santo te ayudará a librarte de la contaminación de espíritu. Esto se refiere a la creencia incorrecta o la doctrina que te impide estar completamente ceñido con el poder de Dios para cumplir tu llamado. Aunque la santificación es realizada en estas 3 áreas, sin embargo, la purificación más fuerte toma lugar en el área de las creencias erróneas. En la medida que Dios responde a los misterios que estás orando en el lenguaje sobrenatural del Espíritu Santo, de repente comienzas a cobrar conciencia de las cosas espirituales en tu entendimiento. Entonces las creencias erróneas o la contaminación de espíritu se deshacen. Cuanto más ores con la mente de Cristo ante el Padre, más conocimiento revelado recibirás del Espíritu que destruirá la raíz de las falsas doctrinas. Él no te dejará atascado en el fango de las malas creencias que neutralizan el poder de Dios en tu vida. Cuando oré por primera vez y hasta que llegué a un lugar en oración donde comencé a ser purificado de la contaminación de espíritu, asistí a reuniones donde sabía, en mi interior, que el ministro estaba operando en la carne. En las reuniones las personas gritaban con agitación y emoción sin conocer la diferencia entre el espíritu y la carne. Antes de ser purificado por el Espíritu Santo, yo tampoco sabía la diferencia. Pero ahora estaba siendo protegido por el Espíritu Santo, que me había purificado del engaño y las creencias erróneas. La estrategia del enemigo: apartarte de la oración. Una cosa que te puedo garantizar: sigue orando en el Espíritu Santo y pronto te encontrarás con el lado feo de tu carácter. Y lo primero que el diablo tratará de hacer es apartarte de la oración para que cese tu purificación. Satanás está en pie de guerra para despojarnos de los beneficios de orar en lenguas. Me entristece observar cuántos heridos hay en esa guerra. En muchas iglesias se iniciaron, con buena intención, grupos de oración para despertar un avivamiento en la ciudad. Pero tantas cosas se hacen mal que la oración rápidamente se convierte en la última actividad de la agenda. La mayoría de los cristianos abandonan la oración mucho antes que la purificación comience a obrar, eliminando aquellas cosas en su vida que causan conflictos y confusión. No perseveran orando lo suficiente para recibir la fuerza para hacer morir las obras de la carne que le impiden caminar con Dios. Cuando estos creyentes no consiguen perseverar a través de las situaciones difíciles, interrumpen la obra del Espíritu Santo de purificar sus vidas de todo lo que les puede apartar del camino al llamado divino, quedan vulnerables al enemigo y a sus intentos de llevarles a la carnalidad y a las vocaciones secundarias fuera de la perfecta voluntad de Dios. Al diablo no le importa si vas a la iglesia,
No le interesa si asistes a grupos de parejas solteras o casadas, si ayudas en un programa o compartes con otros creyentes. Lo único que el diablo no quiere es que lleves la batalla o la lucha espiritual al campo de las lenguas, donde no puedes ser gobernado por el emocionalismo del alma. En el momento que comienzas a batallar en el espíritu, él empezará a perder el control y no te podrá controlar. Recuerde lo que Efesios 6, 11 y 12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra asechanzas, en el verso 11, denota el avance del enemigo en tu vida a través del engaño. Y uno de los métodos principales que el diablo usa para entrar en tu vida es por medio de la fortaleza del emocionalismo. El diablo tratará de atormentarte con preocupación y temor. A él le satisface verte lleno de muchas preocupaciones en las que terminas hundiéndote en un profundo pozo depresivo. Así que, cuando te enfrentes a una situación difícil en oración y parece que tus nervios están al borde de un colapso, recuerda esto: el enemigo te está acechando. Él no quiere que regreses a la batalla con la ayuda del Espíritu Santo. Él quiere que pares de orar en lenguas. Así que sigue orando. Algunos de los tiempos más productivos en la oración son aquellos en los que el diablo presenta toda clase de artimaña emocional para que dejes de orar, pero debes seguir perseverando. El Señor Yo, el rey de las cucarachas, el último en irse. Hemos visto que no es fácil perseverar a través del proceso de santificación. Cuando el Espíritu Santo examina los lugares más recónditos de tu corazón, sacará cosas de la oscuridad para purificarlas que tú no quieres lidiar. Es durante ese tiempo cuando las emociones se descontrolan, causándote dificultades en la oración. Me recuerda la experiencia que tuve una vez estando en un motel barato. Cuando recién entré al ministerio a tiempo completo, deberían haber visto la clase de moteles que las iglesias me alojaban. El baño estaba en el comedor y el teléfono en la calle. La primera vez que entré en una habitación de estos moteles oscuros, buscaba el interruptor de la luz en la pared. Pero no estaba ahí, solo habían marcas sucias en la pared donde ya otras personas también habían buscado. Así que caminaba por el piso, buscando dónde estaba el cordón interruptor de la lámpara de techo. Mientras caminaba, escuchaba un extraño crujido: crunk, crunk. Finalmente encontraba el cordón de la luz y tiraba de él. Y de repente un montón de criaturas nocturnas empezaban a correr en todas direcciones. Era una cantidad de cucarachas, todas corriendo para cubrirse en la oscuridad, excepto las que murieron cuando las pisé. Pensé en aquella horda de cucarachas y su deseo frenético por la oscuridad. Me recuerda de las obras de la carne en nuestras vidas que se acobardan al ser expuestas a la luz de la palabra y el Espíritu. Y con el propósito de enseñar, ahora voy a cambiar esa historia real en una parábola. Después de ver a las cucarachas muy apuradas para encontrar una cubierta, miré alrededor del cuarto. Y sobre la mesada, donde había comida de una semana acumulando moho, había una rata sentada. Esa rata era enorme y tenía una cola de gato entera colgando de su boca. Pero lo que captó mi interés fue el pequeño collar o cadena que estaba alrededor del cuello de la rata. Mis ojos siguieron la cadena hasta el otro extremo y ahí había una cucaracha agarrando la cadena con una de sus 6 patas. Debieron haber visto qué cucaracha. Era enorme. No solo eso, sino que llevaba puesta una medalla de super insecto con una gran S en el pecho. Miré la cucaracha y ella me miró a mí. Entonces me dijo: mira esto. Se dirigió hacia la rata y le dijo: date vuelta. Y la rata mansamente obedeció y se dio vuelta. Soy malo, soy bien malo, se jactó la cucaracha. Yo dije: sí, bueno, he oído hablar de ti, señor cucaracha, y estoy listo para aplastarte. Tengo un envase de insecticida espiritual. ¿Ah, sí?, dijo la cucaracha. Bueno, yo he vivido en el penthouse de tu vida por un largo tiempo y si crees que tengo miedo de tus oraciones en lenguas, conocerás la gran golpiza que te voy a dar. Soy el rey cucaracha, y soy el que ha limitado tu vida todos estos años y no pudiste hacer nada con Dios y ni tampoco te dejaré que avances. ¿Ah, sí?, lo desafié. Soy el amor al dinero, continuó la cucaracha. Soy la codicia de las cosas. Soy la carne que evita que salgas de la cama para orar. Soy el que cambia la oración por los programas de televisión para que tu ministerio no llegue a nada y, ¿así piensas que puedes ganarme, chico? Sí, he oído acerca de ti, pero ahora te atacaré con mi insecticida.
Así que el rey de las cucarachas se puso los guantes de boxeo, y empezó la batalla con el insecticida, y lo rocié. Fallaste. Intenté de nuevo, lo rocié y lo rocié, fallaste otra vez. Luego le rocié la cabeza con el insecticida y cayó. La fuerza del rocío llevó su cabellera hacia atrás. Pero humedeció sus labios y dijo, chico, eso sí está bueno. Soy una cucaracha fina y esta noche tengo una cita, así que dame otro rocío. ¿De qué está hablando esta parábola? Bueno, cuando comienzas a edificarte a través de la oración en lenguas, el Espíritu Santo causa que la luz en la lámpara de tu espíritu humano nacido de nuevo brille cada vez más fuerte. Cuanto más ores, el Espíritu Santo iluminará las cosas que están ocultas en la oscuridad. Cada vez que avanzas a un nivel más alto con Dios, las cucarachas, las obras de la carne que te han impedido caminar con Dios, gritarán y correrán a ocultarse en la oscuridad. Y así, una por una morirán mientras tu espíritu humano, nacido de nuevo, se purifica con el poder que ha recibido de la edificación que produce el Espíritu Santo. Finalmente, alcanzarás el penthouse de tu vida. Ahí es donde vive el viejo rey cucaracha, el Señor Yo, es donde establece su residencia. Él es último en irse y te digo que hace una buena batalla de resistencia para irse. Después de largos tiempos de oración en lenguas, finalmente llegué al penthouse de mi vida. El Señor Yo, el rey cucaracha, se colocó sus guantes de boxeo y empezó a pelear contra mis emociones. Fue duro. ¿Por qué será que el Señor Yo es el último en irse? Porque o uno deja la oración, o se rinde ante las cosas que ama más que a Dios, signo de exclamación abierta, y el yo lo que más ama es la carne. Así que una de estas dos cosas pasará, o dejarás de orar o matarás al rey cucaracha, porque no puedes coexistir con los dos. Tus emociones te dirán no sueltes al yo, pero si perseveras orando en lenguas, tu espíritu edificado te dirá lo que debes de hacer. Tus emociones pueden volverse tan fuertes en esta batalla interna que sentirás que no querrás hacer ninguna otra cosa más que orar. Esta es una situación difícil que debes atravesar. Cuando llegues al punto más difícil, mantente en oración, y ya estás a punto de llevar al rey cucaracha a la muerte. Y cuando lo hagas, tu vida y tu ministerio crecerán a un nuevo nivel de unción. Este es el refrigerio. ¿Estás agotado de las largas batallas internas? ¿Se han levantado argumentos y pensamientos altivos contra el conocimiento de Dios en tu vida? ¿Te han afectado los pensamientos que no has llevado cautivos al punto de dejarte mentalmente exhausto? El solo hecho de ir a la iglesia es una lucha, ¿cuánto más tomar un paso hacia adelante en tu vida de adoración privada con Dios? Dicen tus emociones, me siento agotado. Me he sentado en la iglesia la mayor parte de mi vida, pero estoy casi al punto que ya no me importa más. Bueno, Isaías 28, 11 y 12, dice que hablar en lenguas extrañas es el reposo y el refrigerio que da descanso al cansado. Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El orar en lenguas es un don invaluable que Dios nos ha dado para que podamos sentirnos reposados y en refrigerio en el medio de un mundo imperfecto. Jesús dijo: ¿por qué no llevan mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí? Mateo 11, 29. ¿De qué yugo nos está hablando? Bueno, recuerda que Jesús es manso y humilde. El yugo que te pide que lleves sobre ti no es vivir una vida penosa con la gran carga del Evangelio sobre tus hombros. El yugo que pide que lleves es la responsabilidad de aprender de él. Cuando las personas usaban bueyes para arar sus campos, siempre emparejaban a un buey joven con uno viejo, un buey con experiencia. Así que si el buey joven no quería dar la vuelta al final del recorrido, el buey viejo lo haría de todas maneras. Si el buey joven no quería arar, el buey viejo terminaría jalándolo con él. Si el joven quería descansar a las 3 en vez de a las 4, el viejo le enseñaría a aguantar mucho más. Eso es lo que Jesús hará por nosotros cuando nos unamos a Él. Así que coloca ese yugo alrededor de tu cuello y recuerda que el yugo es doble y quien está a tu lado es Jesús. Si te dejas dirigir por Él y estás determinado a aprender de Él, encontrarás que tus maneras serán más suaves, pacíficas y poderosas. Jesús dijo: mi yugo es aprender de mí, signo de exclamación abierta, y una forma de lograr eso es a través del reposo y el refrigerio de orar en lenguas. Quédate ahí. Ahora, por supuesto, la decisión es tuya. No tienes que orar en lenguas. Dios te ama, te acepta y hará todo lo que esté en sus manos para ayudarte en el nivel donde te encuentres. Pero si quieres estar más cerca de Dios, y quieres hacer morir los temores, las desconfianzas, los malos hábitos,
presiones y las cosas que se interponen entre ti y un caminar más cercano con Dios, entonces el orar en lenguas es un precioso don que te ofrecerá ventajas. Es un factor espiritual que te dará el reposo y refrigerio, desencadenará misterios divinos y te llevará más alto en Dios. Así que, si te lanzas una temporada a orar en lenguas, solo recuerda que en cualquier momento que te encuentres con situaciones difíciles, lo mejor que puedes hacer es quedarte ahí. Aunque tus emociones empiecen a pelear contigo, aunque te sientas antagónico con la oración y sintieras que una fuerza misteriosa está resistiendo cada esfuerzo que hagas para orar, signo de exclamación abierta, quédate ahí. Estás llegando a un punto crítico. Estás a punto de experimentar un desprendimiento nuclear espiritual, y lo único que debe desprenderse de tu vida son miedos, preocupaciones, tormentos, prisiones, deseos incorrectos, ataduras de pobreza, iras y contiendas. Entonces, cuando pases por una situación difícil y te encuentres del otro lado, prepárate para disfrutar del triunfo en esa área en la que has estado creyendo. Has perseverado en la oración. Y ahora prepárate para un milagro. En la medida que te rindas a mi espíritu, mi presencia obrará en ti, iluminándote y examinando lo íntimo de tu ser para que puedas entender cuál es mi voluntad. Te llevaré junto a corrientes de agua. Sumergiré tus raíces en lo profundo para que puedas manifestar la clase de fruto que nace de mi espíritu. Así que oye lo que dice el espíritu, porque en ese día muchos llorarán. Pero tú serás establecido sobre la roca de hacer mis dichos. Tú serás uno a través de quien me puedo mover,